semana vamos a estar trabajando un tema básico y es el primer tema de nuestra unidad, semana 1. Vamos a empezar con el tema de la monarquía y no solamente vamos a hablar, ya sabemos qué es, vamos a mencionar nuevamente porque vamos a rescatar algunas características y sobre ellas vamos a ir trabajando en temas más actuales. ¿Qué tenemos en este fondo o en esta diapositiva? Tenemos la foto de Luis XIII, el emperador de Francia, y en ese momento el jefe del cardenal Ramon de Richelieu, ¿no? Vamos a recordar esta figura sumamente relevante en la época del siglo XVII, al señor Richelieu, como uno de los orquestadores de la estructura europea, como el autor del desmembramiento del Imperio Germano. Y de ahí vamos a empezar a ver los procesos, las guerras en este tema, vamos a empezar a ver las guerras que conformaron la Europa de inicios del siglo XVII, fines del siglo XVI, inicios del siglo XVII, la evolución geopolítica, porque aunque no es la materia, vamos a tener que analizar esas partes y ver cómo va a ir afectando la reestructura de la región dentro de los tratados y las nuevas luchas que se van a presentar en un futuro posterior a Westfalia, ¿ok? Bueno, les invito a que por favor, si es posible, esta diapositiva la vean nuevamente y si tienen duda, lo chequemos. El tema del absolutismo ya es un tema que conocemos, pero vamos a resaltar algunos puntos que iremos analizando en temas posteriores. Vamos a ver esas características que se van a quedar y que se van a repetir en teorías políticas posteriores. Encontramos la figura del rey como el ser que sabe todo, que tiene la razón y solamente él toma la decisión. Después vemos cómo el ejército va a ser la parte elemental que va a necesitar todo emperador, todo rey, todo líder, monarca, como le llamemos, un ejército que pueda invadir, recuperar, conquistar territorios. Ese punto del ejército lo vamos a retomar en otro tema, les decía, es uno de los que vamos a ver cómo se ha mantenido o se ha modificado ese tema. Después viene el poder dado por Dios, la autoridad teocrática. Yo puedo hacer lo que quiera, soy emperador porque tengo el respaldo de Dios y tengo garantizada la gloria allá después de la vida, pero también la puedo hacer aquí. En esta vida, pues hay que luchar para sobrevivir, ¿ok? El gobierno vitalicio, es decir, también como hasta que el rey dominante o regente fallece, normalmente se genera una sucesión de poder en base a herencia filial, al hijo, al más cercano, al mayor, pero vamos a encontrar también ciertos eventos en la historia que no va directamente al hijo, va al hermano, la lucha entre familias por obtención del poder. Y tanto afecta esto que vamos a ver cómo el gobierno el gobierno monárquico y absolutista logra expander ese dominio no nada más por las conquistas militares, sino los arreglos o contratos matrimoniales entre casas reales. Este tema ya lo mencioné sencillo, pero resaltamos esa parte del poder. Basado en el caso del ejército, va a ser un tema, vamos a ver cómo se va también influenciando aquí la autoridad teocrática. Dirigiendo solamente el punto de análisis a Europa, analizando la Iglesia Católica en realidad tiene gran influencia en la estructura política y en la forma de gobernar la estructura moral de la época. ¿Por qué? Ellos designaban los reyes, podían dirigir la atención a elegir entre las
partes de la realeza, los miembros que luchaban tal vez por ser un obispo, tener un puesto en el alto clero y así ir hundiendo más lazos entre las familias y tener poder de designar quién sería el futuro papa y que el papa asignara un futuro rey o lo rechazara, ¿ok? Entonces, la influencia sí es importante, religión política, porque ellos designan quién y bajo qué principios católicos se debe regir. Con la ayuda de este mapa vamos a identificar la extensión de lo que fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Lo vamos a identificar dentro del mapa como el espacio que está rodeado por la línea verde, son las fronteras, ¿ok? Vamos a encontrar esta parte. Además, vamos a ubicar en la línea del tiempo dos eventos. El primero son las guerras de la guerra de los 80 años, que está principalmente, bueno, al inicio están manifestándose estas rebeliones, lo que ahora conocemos de los territorios de los Países Bajos contra el Imperio de España. Ubicamos los Países Bajos en esta zona. ¿Por qué es necesario ir ubicando? Vamos a encontrar que esta lucha ya había existido, no con este nombre, sino era una zona de conflictos, pero la lucha del protestantismo contra el Imperio Español se da y son en dos generaciones. Nosotros vamos a ubicar la generación del emperador Gustavo Adolfo de Suecia como una de las figuras que dio mayor impulso a esta guerra. ¿Qué pasa? El emperador Adolfo de Suecia no solamente empieza el movimiento dentro de su zona, ¿ok? Inicia el movimiento de batallas, aquí lo notamos en el mapa con unas líneas cafés, y cómo se van adentrando a lo que es el territorio europeo, acercándose más a lo que es el centro del Imperio Germánico. Las líneas cafés son lo que nos van a identificar lo que son las batallas de Gustavo. Pero a la par de este movimiento que había, debemos recordar que en esta guerra participaron todos. Había unos en una participación más activa y otras menos. ¿Qué pasaba? En Francia no debemos olvidar la participación del cardenal Armand de Richelieu, que desde el ejército veía el conflicto, ¿no? Y lo avivaba. ¿Cómo lo avivaba? Empezó también a hacer concesiones a los protestantistas y hasta cierto momento otorgar la libertad de culto de ellos, y también llegó a hacer las concesiones de dar cierta autonomía a territorios protestantistas, que es esta parte. ¿Okay? Es lo que pudo ir cediendo Richelieu con tal de ir avivando o no dejar que esa guerra de los 80 años se fuera acabando. Recordemos también que esta participación, les decía, en un momento es como que tranquila, sí manda recursos, empieza también pues a estas sesiones y también tiene que luchar contra las posibles intervenciones que tenga el Reino de Francia en la frontera con el Reino de España, porque había movimientos de protestantismo en todos lados. Y recordemos que hasta este momento todavía no teníamos el concepto de una nación-estado. Eso viene después, cuando se firma Westfalia. Entonces, las fronteras estaban avivadas con todo lo que era la posibilidad de extender el Imperio Español y el Imperio Germánico. Recordemos que la familia del Imperio Español y lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico están relacionadas filialmente. Entonces, es un apoyo, ¿no? Importante recordarlo por luego los apoyos y las intervenciones militares que puedan prestarse entre uno y otro. Bueno, les comentaba la participación de Richelieu y les decía que era importante porque a partir de 1628, 29, 30,
se empieza a bajar el nivel de conflicto porque ya es un desgaste de ambos lados, tanto del Imperio Germánico contra lo que es también la parte del ejército de Gustavo. Para ese entonces ya en los 30 ya el emperador ya muere y entonces todo empieza como a desbaratarse y es cuando el señor Richelieu ahora sí entra de lleno prolongando la guerra, ¿no? ¿Por qué? Pues no le interesaba detener esa guerra o que el Sacro Imperio se lograra reagrupar, lograra mantenerse. El momento era justo seguir avivando para desmembrarlo totalmente o ir separándolo, como se logró. ¿Qué pasa? Cuando, termina lo que es estas guerras con el Tratado de la Paz de Westfalia, vamos a recordar que hay varios movimientos territoriales. Y entre ellos, aparte de la independencia de los Países Bajos, que se separan de España, encontramos un evento que realmente sí se ve y afecta también a América hasta cierto punto. Encontramos la independencia de Holanda y como parte de la cultura europea de expansión, de colonialismo, inician también su exploración hacia América para lograr conquistar alguna parte. A ver qué les toca. ¿Y qué logran hacer? Bueno, gracias a este conflicto en Europa, si se puede agradecer, tenemos lo que llamamos las Antillas holandesas, esas pequeñas islitas por ahí que están frente a Venezuela, casi también cerca con Colombia. Entonces, no debemos separar los eventos que ocurren en Europa y los de América. Esto es un ejemplo, porque el Imperio Español también con sus posesiones en América tenía repercusiones. Todo lo que le pasaba en Francia, el poder que obtenía o perdía, se iba a ir reflejando. Las cosas obtenidas políticamente, la estructura de España se veía reflejada también en sus colonias. Eso es importante que lo podamos remarcar. Terminando esta diapositiva, vamos a pasar a ver cómo quedó el territorio europeo ya con la firma de Westfalia, ¿sí? Vamos a ver qué tantos cambios hubo. Aquí ya encontramos el mapa, aquí en esta imagen nos dice 1648, ya firmado Westfalia, ya cómo queda el imperio. ¿Qué vemos? Vemos a Francia, en el anterior vimos a Francia con un territorio mayor, que era hasta acá, esta parte, lo que era Bélgica. Vamos a ver que también surge Bélgica, ¿no? La independencia Flandes, también ahí el papel que va a estar jugando Flandes, que es por aquí, una de las provincias. Flandes era de las 17, junto con Bélgica, de las provincias que estaban en contra o estaban en lucha en la guerra de los 80 años. Entonces, lo que les decía, las sesiones que hace Francia, pues es ir dando libertad de culto a esta parte y obviamente, si pueden ver, ya se marca la diferencia, ya no pertenece, tienen cierta independencia, solamente la influencia, ¿ok? Vemos ya Suiza bien determinada y todo este cachito que por aquí vemos que está como despintado y también por acá es lo que quedó, ¿no? Ya no queda un imperio germánico enorme, ya quedan como pequeños territorios feudales más aislados y obviamente desmembrados, separados. La unidad se acabó hasta aquí. Entonces también, ¿qué vamos a encontrar aquí? Algo bien importante. Vamos a ver, ya ven la reestructuración de Bohemia y más adelante vamos a ver la importancia de esta zona de Bohemia y los límites de Polonia y analizaremos todo este sector, por favor. ¿Ok? En 1789 se inicia la Revolución Francesa. Varios movimientos durante un periodo de un par de meses antes de la toma de la Bastilla, que es el momento que se identifica tal cual como el inicio de la independencia francesa,
da paso a una época donde hay una reestructuración. Vamos a encontrar una lucha entre los nuevos líderes que representan la revolución y cómo van a reestructurar. Un pueblo cansado donde el hambre, la pobreza, la sequía, el abuso de la monarquía se ve reflejado y da como consecuencias levantamientos. ¿Qué pasa? Son ahí aproximadamente 10 años de lucha, donde aparecen personajes importantes, líderes que se manifiestan en diferentes partidos que se dan dentro de la Revolución Francesa. Encontramos a Robespierre, encontramos su participación en cómo, en lugar de mejorar la vida de los ciudadanos franceses, los pobres, aclaro, también los clase alta, que podríamos llamar la monarquía, y parte de la monarquía no tan alta que aspiraba también a tener control en el comercio, a llegar a ser una burguesía naciente también, pues se ven afectados por los nuevos reglamentos, las nuevas normas que da los líderes revolucionarios. Y cansados de esto, la misma gente de la monarquía empieza a manejar un golpe de Estado, aprovechando las batallas militares del señor Napoleón Bonaparte. Lo toman como figura y será él, Napoleón Bonaparte, quien dé fin al proceso de la Revolución Francesa en 1799. De ahí pues empieza su larga trayectoria de Napoleón, donde además de tener la regencia en Francia, pues bueno, va a llegar a autonombrarse de diferentes maneras y hace una expansión territorial en conquistas, alianzas, bloqueos comerciales como estrategias para lograr controlar a vecinos y tener ese poder en esos nuevos países, ¿no? Bueno, en esos estados, hablando correctamente. ¿Qué nos hereda Napoleón? Muchísimas cosas, pero una cosa que es importante, si hablamos en el aspecto de derecho, y que todavía está regente en las bases porque se modifica y está rigiendo también parte de América Latina, porque el Código Napoleónico, que así se le conoce, o el Código Civil de Napoleón, fue creado en 1804. Hay que aclarar que no fue una inspiración de ese momento de Napoleón. Es la recopilación de varios o de muchos principios de leyes de Grecia, de reglamentos cercanos, y el Código Napoleónico sí se expande en todas las zonas de influencia que regía Napoleón, pero también territorios que marco aquí, en este caso como el Imperio de Austria, nuevos o pequeñas regiones más a lo que es el oriente de Europa, tienen sus reglas, tienen sus leyes y empiezan a establecerlas. Les decía, el Código Napoleónico, que nace en el 1804, ya tiene influencia del movimiento del liberalismo, ¿ok? Que dice, hay que tener igualdad para todos los ciudadanos, hablamos ya de ciudadanos. La justicia es general a todos, pobres, ricos, monarcas. Así como tienes el derecho a igualdad, existe esa libertad de tener propiedades privadas, si tienes para obtenerlas, libre de creer en la religión que ustedes deseen, y con todo esto se va a ir manejando poco a poco la libertad de tener o de crear un gobierno basado en división de poderes, como lo es actualmente, el legislativo, el ejecutivo, ¿no? Vamos a tener nuestras cámaras. Impongo aquí un ejemplo de flechitas, la azul que marca el Imperio francés y una roja que va hacia lo que es más al oriente. ¿Por qué? Esta estructura del liberalismo realmente sí estaba afectando a lo que era esta parte de Europa. Pero, desafortunadamente, en lo que es en dirección contraria, más cercano
acercándonos más a lo que era Rusia, a lo que fue el antiguo Imperio Otomano, esas zonas que quedaban ahí tambaleando, luchándose por la influencia ya sea de Alemania, de los rusos, todavía quedan en una zona feudal, quedan en un atraso. Vamos, no decimos que Francia era una urbe, no, pero ya estaban con más ideas avanzadas en derechos y justicia que el lado opuesto. Al final les puse por ahí, híjoles, lo que marcó Napoleón, el principio de inferioridad de la mujer. ¿Por qué lo marco? Tal vez en ese momento no se notaba o no era importante la participación de la mujer y solo se valía dependiendo de su estado civil. Los derechos que tenía de soltera, no nada, y cuando tenía voz, si era casada, qué derechos tenía como viuda, dependiendo del estado civil. Es así como que un tema más aislado, pero sí me gustó para ponerlos y hacer reflexionar sobre cómo el derecho napoleónico ahondó y abonó gran parte de la estructura del derecho civil, matrimonios, propiedad privada, todo lo que es el comercio también empezó ahí a motivarse con esto, pero en otros aspectos seguimos, nos da derecho en libertad de derecho, perdón, nos da una opción de derechos humanos, de igualdad, más a la mujer no. En 1812 Napoleón pierde la batalla en Rusia, queda atrapado en territorios rusos debido al clima y de ahí, bueno, ya había tenido antes algunas derrotas donde hace que sus países que tenía bajo sometimiento empiecen a buscar la forma de liberarse de este yugo napoleónico. Y es en 1815 donde pierde la batalla de Waterloo, es acorralado por el gobierno británico que seguía y ya venía, les decía, venía bien desgastado de la lucha en Rusia, entonces el recorrido, el clima, todo ya lo venía mermando. Desde Viena, Metternich empieza o ya tenía organizado una forma de reestructurar a Europa, es el que empieza a organizar o mueve el centro de poder hacia Viena para controlar desde ahí cómo se manejaría una Europa ya sin Napoleón. Es decir, empezamos a la etapa de la reestructuración, de asignar nuevamente los territorios previos a cuando estaba el señor Napoleón Bonaparte, y durante esta etapa surgen dos tratados, dos acuerdos muy importantes, ¿no? Vamos a encontrar la Santa Alianza, que es más que nada un acuerdo donde los monarcas de Rusia, en Austria, les decía que el poder se mueve hacia Viena, y Prusia, tratan de manejar para defenderse entre ellos, defender la monarquía, pero sí lo basan en un aspecto religioso, casi más totalmente moral religioso, algo que no quería Metternich, ¿ok? No lo desecha porque estamos hablando de que esta propuesta de la Santa Alianza viene de Alejandro I, que fue una parte importante en la derrota de Napoleón. Les decía, ya en el 1812 perdió la lucha en las tierras rusas, Napoleón, entonces fue mermándolo, entonces no se podía decir no a la propuesta del zar. ¿Y qué hace? Pues Metternich, para no entrar en un conflicto, crea otra propuesta, la cuádruple alianza, donde ya es un concepto más político, más de territorialidad, de intereses, vamos, de Estado-nación, que se tendrían que defender en esta alianza.